Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Bianca de la Cruz, estudiante de la Universidad César Vallejo, y en este video mis compañeros y yo hablaremos sobre la obra teatral Colacho Hermanos. Antes de pasar a la obra, conozcamos un poquito más al autor. El autor es uno de los más reconocidos poetas de todo el siglo XX, César Vallejo. Mendoza. César Vallejo nació en Perú, en el departamento de La Libertad, el 16 de marzo de 1892. Comenzó sus estudios superiores en la Universidad de La Libertad, en Trujillo, en el año de 1903. Además, César Vallejo estudió en la Facultad de Letras en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Resaltar que César Vallejo nunca estuvo satisfecho con lo que escribía, constantemente se corregía todos los textos, todas sus obras, y para poder publicar algo lo pensaba mucho. Se empeñó como periodista en Europa. Esos conocimientos los trajo aquí cuando regresó al Perú después de un exilio forzoso, porque en ese entonces no entendían su manera de expresarse. Además de Colacho Hermanos, César Vallejo tuvo muchas obras exitosas como Los Heraldos Negros, entre otras. Colacho Hermanos es un fragmento teatral crítico que fue escrito por Vallejo en 1934. En la historia, los hermanos Cordel y Acidal Colacho se presentan como dueños de una tienda en Tapia, aldea de los Andes peruanos. El negocio de ellos es favorable, sobre todo cuando se relacionan con la alta sociedad y ante todo cuando una transnacional norteamericana comienza a explotar sus minas cercanas al poblado. Con el pasar del tiempo se convierten en patrones, pero no contento con ello, aspiran a altos cargos políticos. Por ello se empeñan en conseguir la manera y gestos de ciudadanos cultos, pese a su inocultable insolencia y desconocimiento de sus maneras. Más adelante, favorecidos por el efectivo de la economía, vienen a Lima, realizan expediciones diplomáticas y mediante una sublevación alborotadora, Cordel Colacho culmina por pasar a ser el presidente de la República. Sensato de su obra del dominio norteamericano, se desvía infamemente a las utilidades de los Estados Unidos. Pero ello no le jura de ser despedido debido al golpe de estado del general Colombo. Dicha creación se origina en el entorno peruano, que en efecto había transcurrido en ese entonces por serias dificultades de problemas de carácter gubernativo, ahorrativo y comunitario. La forma estrafalaria de Luis Sánchez Cerró, como la de otros tantos extraños que se acontecieron en el dominio, fue de hecho la inspiración del autor. Esta obra refleja el gran trabajo y esmero que tiene la joven organización CAD. Por otro lado, el mensaje que nos da esta obra es que sobre el arribismo, que puede destruir las aspiraciones de cualquiera, ya que puede venir otra persona más arribista que también quiera ese gran poder. Esta obra también nos da como mensaje sobre la farsa en la democracia del Perú, la farsa sobre los representantes de la política peruana, ya que se dejan llevar por el dinero que les ofrecen las empresas transnacionales y así como en la política en general. Y bueno, para culminar con mi comentario sobre la obra, en su última versión el autor da a entender sobre las exageraciones en los personajes y en las situaciones que se muestran, pero la ficción también va relacionada a la verdad y eso es lo que se trata de dar a entender con esta obra, que por más que esté exagerado y haya mucha ficción, todo va relacionado con lo que en verdad está sucediendo. Colacho Hermanos es una obra de teatro que no solo representa la opresión a los pueblos indígenas, sino también a la indignación general del autor y cómo es que en realidad dos hermanos logran perder su esencia en su totalidad. Estos dos hermanos son los más denominados hermanos Colacho. Cada uno representa la ambición y el querer sobresalir más y salir adelante. Lo que me llama más la atención, no les importa hacerles daño a las personas, no solo por ser simplemente seres humanos, sino ignoran el hecho de que sus iguales
son de su misma raza y de la misma raíz. Lo más importante es que la misericordia y la piedad poco a poco la van perdiendo. Ciertamente la obra nos demuestra que un ser humano puede verse reducido a su más mínima expresión y aún así no notarlo por su ambición de conseguir las cosas. También se refleja el racismo, el hecho de ser indígena y te traten mal, y eso era muy común en la época de César Vallejo, sobre todo en su condición de contexto en Santiago de Chubut. Analizando literalmente la obra, me encantó que Vallejo haga que los lectores se sientan identificados con esta obra, ya que ningún ser humano en la actualidad podría aplicar estos actos y salir impunemente de la cárcel. También nos hace razonar y nos hace ser mucho más empáticos con nosotros mismos. La acción dramática de la obra gira en torno a la manipulación con la que fuerza el empresario Kennedy hacia los hermanos Colacho. Todas estas acciones tratan de satirizar este intento de arribismo que fracasa. La obra alcanza lo que se le llama la verdad dramática, ya que esta obra cuenta con una aguda crítica de la realidad política, así como satiriza la clase gobernante peruana y su inestabilidad como país. El servilismo de sus representantes ante los poderes de los grandes mandos, tanto en la economía como en la política nacional de nuestro país, llegando hasta cierto punto en la actualidad. Conclusión. Podemos concluir que la obra se inspira en la sociedad peruana, que efectivamente estaba pasando por graves problemas de índole político, social y económico. La crisis política de 1930 había traído abajo el gobierno del presidente Augusto B. Leguía. Se comprueba que la obra dramatiza poco tiempo antes con singular precisión. El poeta por ese entonces había estado muy interesado en los sucesos del Perú, y tanto así que llegó a escribir una serie de artículos con el título ¿Qué pasa con el Perú?, en junio de 1933. Bueno, este fue todo nuestro video, espero les haya gustado muchísimo y sobre todo les haya ayudado a conocer un poquito más sobre esta maravillosa obra de César Vallejo, Colacho Hermanos. Muchas gracias.